Lo siguiente en el proceso es implementar nuestra REST API para que pueda realizar las operaciones REST en la base de datos, ya sea un GET, un POST, un PUT o un DELETE. Lo que vamos a hacer es irnos a Visual Studio. En Visual Studio vamos a seleccionar la carpeta Controllers, vamos a dar clic derecho, agregar controlador, seleccionamos la opción API y vamos a seleccionar controlador de API con acciones que usan Entity Framework. Damos clic en agregar y aquí seleccionamos la primera entidad que va a ser el modelo de categoría, seleccionamos nuestro contexto, tienda context, y en el controlador lo llamaremos de manera en singular, o sea, solo quedará como categoría controller. Damos clic en agregar y esperamos a que el proceso finalice. Y automáticamente ya se creó nuestro nuevo controlador categoría controller, el cual vamos a acceder por la ruta de nuestro servidor, diagonal API, diagonal el nombre de nuestro controlador, el cual es categoría. Acá lo primero que hace en el constructor, crea una instancia para conectarse a la base de datos mediante el contexto, y luego tenemos los servicios REST. El primero es un get que devuelve de la tabla categorías toda la lista de categorías que están guardadas. Tenemos otro servicio get en el cual este obtiene las categorías por ID, es decir, colocamos aquí el ID y busca una categoría en específico y luego la retorna. Luego tenemos el servicio put, el cual recibe el ID de la categoría que se desea modificar y los datos ya modificados de la categoría. Luego hace una validación y luego modifica el estado de esta categoría que hemos recibido y por último actualiza la base de datos o el contexto. Y por último retorna un no content. Luego tenemos el servicio post, el cual agrega un nuevo registro y aquí solo recibe los datos de la entidad que se está agregando. Aquí agrega a la tabla de categorías la nueva entidad y guarda los cambios dentro de la base de datos y por último retorna el nuevo registro agregado a la entidad de categorías en este caso. Luego tenemos el delete, el cual recibe el ID del registro que se desea modificar, busca ese registro, si no existe entonces dice que no existe, eso retorna, pero si sí existe, remueve el registro de la tabla de categorías y por último guarda los cambios y retorna un no content. Esa es la lógica, pero ¿qué tal si nosotros necesitamos un servicio REST para buscar por nombre las categorías? Para ello vamos a copiar este servicio, el primero, el get, y lo vamos a pegar abajo del get por ID. Vamos a pegarlo y acá ya no se llamará get categoría, se llamará search. Importante también definirle una ruta. Aquí arriba, abajo del get, http get, vamos a abrir corchetes y vamos a poner route y vamos a abrir paréntesis y le vamos a poner que la ruta de esta nueva operación get se va a llamar search. O sea, vamos a acceder a través de diagonal API, diagonal categoría, diagonal search a esta función. Esta ruta va a recibir un nombre, ¿ya? Por defecto un nombre. Y acá vamos a hacer la búsqueda de las categorías que coinciden con este nombre. Acá lo que acabamos de hacer es que nos conectamos a la base de datos mediante el contexto, accedemos a la tabla categorías y hacemos un where, donde aquí vamos a obtener todos los registros de categorías, donde cada registro, si contiene el nombre que hemos recibido, entonces que lo incluya en la lista que se va a retornar por defecto, ¿ya? Entonces retornamos la lista de categorías que coinciden con el nombre que recibimos. Damos clic en iniciar
y acá se va a abrir el proyecto. Vemos que aquí tenemos instalado Swagger para ver el funcionamiento. Como nosotros ya habíamos implementado algunos registros de prueba, inicialmente vamos a irnos a la operación get, que devuelve todos los registros. Vamos a dar try out y le vamos a dar execute. Y acá vamos a ver que nos devuelve los registros que ya habíamos guardado en la base de datos cuando hicimos la primera migración. Luego vamos a ir al post, vamos a agregar un nuevo registro. En este caso le vamos a dar try out. En este caso voy a eliminar el categoría ID porque se debe agregar automáticamente. Como solo tengo 3, se va a agregar con el ID 4. Y aquí le voy a poner de nombre para mientras test. Una vez ya modificado, le voy a dar ejecutar. Y aquí vemos cómo se agregó la nueva categoría llamada test con el ID 4. Y aquí nos dice success. Importante verificar que aquí, si funcionó, nos va a devolver un código 200 success. Luego vamos a obtener este nuevo registro por su ID, el cual es el 4. Ejecutamos y vemos que aquí recibimos el 200, ¿verdad? Que se ejecutó correctamente y nos devolvió el registro en específico. Luego vamos a hacer una modificación, le damos en try out, agregamos el ID 4, ponemos que el ID del registro que vamos a modificar va a ser 4 y ya no se va a llamar test, se va a llamar celulares. Una vez ya lo tenemos listo, le damos en ejecutar y aquí vemos que nos devolvió en response un 200 success, o sea que se ejecutó correctamente. Si yo lo quiero verificar, por ejemplo, me puedo ir a la acción search, le doy en try out y voy a verificar si pongo la palabra cell, si me devuelve algún registro. Le doy en ejecutar y ahí me devuelve el registro 4, que es el que modificamos, que antes se llamaba test y ahora se llama celulares. Y como vemos, está funcionando. Si yo solo le mando la E y le doy a ejecutar, vemos que nos devuelve todos los registros que tienen una E en su nombre. Una vez finalizado esto, lo que voy a hacer es eliminar este último registro. Le doy en try out, pongo el ID del registro que voy a modificar, que voy a eliminar, le doy ejecutar y si me voy a search de nuevo y pongo E, me deberían aparecer solo 3 registros. Y aquí solo me aparecen 3 registros.